después de alabar y adorar, estamos, creo, con un buen corazón también para recibir de la sabiduría de nuestro Dios. Nada de lo que hagamos aquí en este culto, en una reunión cristiana, es para tratar de llenar algún hueco vacío. Cada cosa que hagamos tiene propósito, ¿no? Alabar a Dios, adorarle, cantar cánticos espirituales, cánticos con sabiduría, cánticos de nuestro corazón, con gratitud, es parte del plan de Dios. Le agrada a nuestro Dios que le hagamos, y cuando estamos metidos haciendo esto, unidos en el corazón, sabemos que esto es agradable a Dios. Amén. Y cuando vamos a oír la palabra de Dios, también sabemos que es sumamente importante a nuestra vida. Vamos a recibir de Dios. De Dios, dije, vamos a recibir de Dios. Nadie que se pone a predicar la palabra es Dios, pero habla de parte de Dios. Finalmente el que nos habla es Dios a nuestro corazón. Amén. Así es que con esa actitud siempre tenemos que recibir la palabra. Eso decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que ellos sabían recibir la palabra como palabra de Dios, y que esa palabra de Dios trabajaba en sus corazones. Ellos no decían la palabra del apóstol Pablo, o la palabra de Apolos, o la palabra de otro predicador. Perdón, ellos decían palabra de Dios. Cuando iban y les predicaban, ellos decían, Dios me está hablando. Esa es la verdad. Realmente el fondo del asunto es ese, Dios hablando a nuestro corazón. Muy bien, y el Señor está ministrándonos en este tiempo, refrescando enseñanzas acerca del servicio. Y el día domingo, los que estuvieron por aquí, sí recordarán que estuvimos hablando de la importancia del corazón para servir a Dios. Porque Dios, antes de enfatizar tu acción, enfatiza qué corazón tienes para hacer esa acción. Y a Dios le importa más que la acción misma, le importa más con qué corazón tú lo haces para Él. Porque la acción puede ser buena y reconocida por tu cerebro, por la gente, pero si no lo haces con la motivación correcta, conforme Dios establece en su palabra, con su sabiduría, entonces sencillamente Dios no lo aprueba. Y la acción está hecha y la acción puede ser reconocida. Lo importante no es agradarnos unos a otros, lo importante es agradar a Dios. ¿Sí? La fe agrada a Dios. Estamos para vivir por fe y en nuestro servicio también agradar a Dios. Entonces, iglesia, accionar es bueno, pero esto tiene que estar precedido de un corazón recto, voluntario, agradecido, un corazón que reconoce que todo lo que tiene y es viene del Señor, un corazón que puede recibir de la gracia de Dios, que es el fundamento, como hemos visto, de nuestro servicio a Dios. Es su gracia. Todo Él nos lo dio por gracia a través de Jesucristo. ¿Cómo respondemos nosotros? Con gratitud, y por eso le servimos al Señor. Entonces, hablando del servicio, hemos visto ya la importancia que tiene nuestro corazón, porque Dios ve el corazón y no ve lo que ven los hombres. Primeramente ve lo que es el corazón y lo que hay dentro de cada uno de nosotros cuando le estamos sirviendo. Si tu corazón está agradecido, está con gozo, es fervoroso, eso es agradable a Dios. Pero si hay una persona que sirve, que hace cosas, pero está soñoliento, está demostrando aburrimiento en su servicio, está quejándose cuando sirve, entonces eso no es agradable a Dios. ¿Ve? La obra puede ser la misma la que se hace, pero la motivación es la que cambia todo. Así es que a Dios le servimos con gozo, con alegría, con gratitud, con fervor, y agradecidos por el privilegio de servirle a Dios. Ese tiene que ser el corazón para servir al Señor. El día miércoles fuimos ministrados. Ministro Raúl estuvo compartiendo una preciosa enseñanza acerca de las dos posiciones. La posición es la posición de la creación de Dios. Somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Aunque la gente suele decir y suele pensar equivocadamente, todos somos hijos de Dios, porque dicen que creen en Dios también y que todos los caminos conducen a Dios. Ustedes y yo sabemos que la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Nos enseña que somos hijos de Dios los que hemos recibido a Cristo. A todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no dice que todos los caminos conducen a Dios, dice que hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Y esa es la verdad. Entonces, todos somos creación de Dios, y esa es la primera posición. Estamos aquí porque procedemos de Dios. Dios nos creó. Pero hay una segunda posición, que es la de ser hijos de Dios. Y para que el servicio agrade a Dios, tiene que ser hechos por quienes son hijos de Dios. Solamente los que somos hijos de Dios podemos
agradar o servir a Dios de una manera agradable. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto es un don, un regalo de Dios. Esto no es nada nuestro, para que no nos envanezcamos o nos jactemos. Y dice también en Efesios 2:10 que somos hechura del Señor, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, dentro de esas buenas obras podemos poner sin temor a dudas o a equivocaciones el servicio. Estamos creados en Cristo Jesús y somos hechura del Señor para servirle. Amén. Y los únicos que podemos servirle agradablemente y con quienes Dios trabaja y con quien Dios se goza y con quien Dios hace la obra juntos es con nosotros, con sus hijos. Entonces fue muy precioso recibir esta palabra de Dios. Además también hubo un resumen de Juan capítulo 13 realmente excelente acerca de principios que permanecen del servicio que podemos aplicar hoy nosotros los discípulos del Señor. Antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo tomó tiempo con sus discípulos y les dio una enseñanza magistral, teórico, práctica acerca del servicio. No les habló solamente de qué es servir y de implicancias del servicio, pero Él practicó el servicio. Y eso fue lo que Él quiso dejar en el corazón de sus discípulos. Esta enseñanza práctica, teórico-práctica del servicio. Él estuvo ahí pasando el último tiempo con sus discípulos antes de ir a la cruz y no enseñó de fe, no enseñó de obediencia, no enseñó de oración, no enseñó de otra cosa. Él enseñó del servicio. Y la idea es que Él quiso que esto quedara bien plantadito, bien establecido en el corazón de sus discípulos. Que así como Él vino a servir, ellos también deberían servirse los unos a los otros. ¿Ok? Y en Juan 13 hay varios principios que permanecen y que hoy todavía nosotros estamos llamados a practicar. En Juan 13 recibimos la enseñanza, Jesús mencionó varios, yo anoté algunos cuantos. Y una de las cosas importantes como principio es que nuestro servicio debe ser de principio a fin. El Señor Jesús cumplió el propósito del Padre sirviendo de comienzo a fin. No se quedó en medio camino. Él comenzó, vino, inició el proceso de cumplir la voluntad de Dios, pero terminó el proceso. Entonces, Él sirvió de comienzo a fin. Y nuestro servicio no debe quedarse truncado por nada. Si ya naciste de nuevo y eres hijos de Dios, entonces estás sirviendo a Dios y debes terminar sirviendo a Dios. Comenzaste sirviendo, vives sirviendo y terminas sirviendo a Dios. Jesús lo hizo así y ese principio está establecido en Juan capítulo 13. Jesús sirvió de principio a fin y nuestro llamado también es exactamente el mismo. ¿Qué otra cosa está como principio establecido ahí en Juan capítulo 13? Es de que hay que tener disponibilidad para servir a Dios en cualquier momento. Como Boy Scout, siempre listo. Siempre listo. El Hijo de Dios, el discípulo del Señor está siempre listo para poder servir. El Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos y estaban ahí cenando y de pronto se pone de pie y de pronto comienza a poner el servicio en práctica. ¿Y qué hace el Señor? Lava los pies a sus discípulos. No es tiempo de entrar en detalle respecto a eso, pero Él les quiso dar una enseñanza práctica de lo que es servir. Él siendo Señor lavó sus pies y entonces Él les dijo, si yo siendo Señor hago esto, ustedes también tienen que así servirse los unos a los otros. Entonces la enseñanza y el principio es que hay que servir en cualquier momento, hay que estar dispuestos, no hay horario para nosotros, hay que estar dispuestos siempre que se requiera a poder servir a quien lo necesita. Otro principio que fue tremendamente bueno a refrescar nuestro corazón es que vamos a encontrar resistencia cuando servimos a Dios. Servir a Dios es buenísimo, es la voluntad de Dios, nos ha capacitado el Señor para servir, pero no todo es color de rosa, como se suele decir cuando uno sirve a Dios. No esperes que porque estás sirviendo a Dios todo sea pues lo más lindísimo y hermoso y nunca tengas contratiempos ni dificultades en tu servicio a Dios. Y Jesús, siendo perfecto y sabiendo a plenitud la voluntad de Dios, en su servicio encontró resistencia. ¿Y quién le resistió? Uno de los discípulos, famosísimo, Pedro. No, Señor, ¿qué me vas a lavar tú a mí los pies? Yo debería lavarte. Ya, pues, ¿qué esperas que no lo hace? Ya.
No lo hizo el Pedro. Jesús tuvo que dar el paso y enseñarles. Y después Pedro se va al otro lado. No solo los pies, báñame, Señor. Que te bañe tu abuela, seguro pensó Jesús, ¿no? Bueno, ya estás muy viejo para bañarte. Pero encontramos resistencia, encontramos oposición cuando servimos a Dios. Y esto no tiene que ser raro para nosotros, ni tiene que desanimarnos, ni tenemos que renunciar al servicio a causa de esto. Eso fue un principio precioso que está establecido también para nuestra vida. Y otra cosa que también Juan 13 nos muestra es que hay que servir sin mirar a quién. Hay que servir a todos. No hay que escoger a quién servimos. Si hay alguien que no te cae, que no te cuadra, que se ha declarado enemigo tuyo, no importa. Si hay oportunidad de servirle, sírvele. Y Santiago dice que cuando servimos a los enemigos o hacemos cosas por ellos, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Que quiere decir que demuestras una actitud de verdadero hijo de Dios y a esa persona le cae un roche tremendo acerca de su actitud y de lo que ha hecho contigo. Ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza cuando tienes una actitud de bendecir al que te ha maldecido, de hacer el bien al que hizo mal contigo. Pero eso es lo que Jesús enseñaba. Y Jesús lavó los pies de todos. Y Jesús tenía ahí una persona que por su actitud, su conducta y por lo que estaba haciendo, de repente no merecía que le laven los pies. Era Judas, ¿verdad que sí? El que estaba choreando ahí del fondo del ministerio de Jesús, estaba robando. Pero Jesús le lavó los pies también. No lo hizo de lado. Y entonces nosotros tenemos ahí la enseñanza y el principio de que hay que servir sin mirar a quién, o hace el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. ¿Ok? Preciosos principios de la palabra de Dios que permanecen y que son un llamado de Dios a nuestra vida de quienes hoy estamos sirviendo al Señor. Muy bien, en esta tarde vamos a ver algo también que tiene relación con esto. La misma palabra relaciona el servicio con esto que vamos a refrescar de parte de Dios. Esto se llama la humildad. Es muy importante el carácter humilde de un siervo cuando servimos al Señor. Otra vez vuelvo a enfatizar, servir no se trata de hacer las cosas como me parece, como quiero, como a mí me gusta. Hay que servir como Dios nos enseña. Hay que considerar la sabiduría de Dios, que es más alta que nuestra propia sabiduría o que nuestro gustito o que nuestro sentimiento. Lo que cuenta es la voluntad de Dios. Lo que cuenta es qué Dios dice, cómo Dios quiere. Eso es lo que tiene significado y eso es lo que debe ser la razón de nuestro servicio. Entonces, en el servicio a Dios, la humildad es una actitud muy importante que tenemos que mostrar. Necesitamos ser antes de hacer. La tendencia general es hacer. Movernos, estar activos. Pero para Dios es importante que tú seas lo que Él quiere que seas antes de que hagas lo que Él quiere que hagas. Entonces el panorama aquí es, hay que ser humildes para servir a Dios. Si hay una persona que no practica la humildad, que es un orgulloso, que es un renegón, que no da buen testimonio, entonces no está capacitado para servir a Dios. Tiene que madurar, tiene que cambiar, tiene que dejar que Dios trabaje, tiene que someterse a la autoridad de su palabra y permitir que Dios obre en su vida y dar los cambios correspondientes para servir a Dios. Porque así es, la acción la puede hacer cualquiera. Pero que Dios reciba es otro asunto. Que a Dios le agrade es otro asunto. Es como cuando damos en la iglesia, ¿no? Ahí los que reciben las ofrendas aquí ponen los depósitos y la gente echa de todo, echa de todo. Echan hasta monedas raras. No sé de qué país serán, pero a veces aparecen ahí. Todo echan. Es decir, el balde recibe todo. Pero el asunto no es que recibe el balde, sino que Dios lo reciba, porque a Dios le damos. Entonces, nuestro dar no tiene que ser como quiera o cualquier cosa dar a Dios. Hay que dar conforme Dios nos enseña. El servicio es así. Hay que servir a Dios como a Él le agrada. Y hay que ser antes de hacer. ¿Has pensado alguna vez, hijo, hija de Dios, lo importante que es el interior, que es lo de adentro? Aquello que no se ve, cuán importante es para que una cosa permanezca, para que una cosa cumpla un propósito permanente, para que una cosa no deje de ser por alguna circunstancia o adversidad. A veces no lo pensamos, más estamos pendientes de lo que se ve,
de que lo externo sea bonito, que lo externo nos llame la atención o nos satisfaga en algún sentido. Y un buen ejemplo para ilustrar esto es un edificio, ¿no? Cuando tú ves un edificio, si lo ves con las lunas polarizadas, si lo ves con todos los adornos tecnológicos y los diseños que impresionan, y uno dice, ay, qué lindo, ¿no? Qué bueno, y uno sería capaz de ir y meterse y ver la forma de vivir en un sitio así, si es que no tiene todavía dónde ir. Pero poco pone a pensar en qué fundamento tiene ese edificio. Y bueno, no es nada raro ni nada nuevo que mucha gente, después de entrar a vivir en edificios que a la primera eran impresionantes y re lindos y con ganas para ir a vivir ahí, de pronto al poco tiempo pared rajada, se desprendía el techo, la tubería reventaba. Y eso es solo hablando de cositas externas. Pero a la primera de un temblor, casa abajo. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Lo que se ve no es lo único importante. En realidad, lo que no se ve es lo que sustenta a lo que se ve. En el servicio a Dios es así. El corazón humilde va a sustentar tu vida de servicio a Dios, para que tu servicio permanezca, para que tu servicio sea agradable a Dios. Depende de tu corazón humilde, no solo de la acción que tú hagas. En estos días de lluvia hemos sido testigos nosotros, porque en diferentes lugares que llovió hubo huaicos y crecidas de ríos, y en Lima, por ejemplo, el río Rima creció tanto y a todas las casas que estaban a la ribera del río fueron afectadas, muchas se cayeron, y una noticia que pasaban constantemente era la de una casa de 3 pisos que estaba ahí al filito del río, y el agua fue socavando y de repente en una de esas se desbarrancó toda esa casa. Seguramente alguien que vio noticias pudo ver esto. Pero una casa de 3 pisos bien grande, que seguramente sirvió, que fue buena, que tenía cosas, que ayudó en un tiempo. Pero vino el tiempo de probar el fundamento, y el fundamento estaba en nada. No había fundamento, estaba en el aire. Y cuando socavó el agua ese lugar donde estaba la casa hecha, entonces por no tener fundamento la casa se vino abajo. Y adiós casa, y adiós cosas buenas, y adiós servicio que daba la casa a los que vivían ahí. Todo se acabó por la falta del fundamento. Y en eso tenemos que pensar, iglesia, hijos de Dios, cuando servimos al Señor. Tenemos que saber que el fundamento que sostiene cualquier obra o vida, lo que no se ve es lo más importante. Es eso de adentro, es el carácter con que uno sirve a Dios. Y el edificio del servicio sin el fundamento de un carácter humilde se va a caer en cualquier momento. Esto es importante que siempre lo consideres bajo la ilustración que estamos dando. El edificio del servicio sin el fundamento de un carácter humilde en cualquier rato se desbarranca, se cae y se acabó. Por eso necesitamos ese corazón humilde, humildad para hacer un servicio a Dios bajo estas características, bajo esta manifestación. Humildad es el requerimiento que Dios hace, que la palabra de Dios hace, que el Espíritu Santo ha inspirado para que sirvamos a Dios de una manera eficaz y que nuestro servicio sea agradable a Dios. Humildad. Y vamos a ver de qué se trata la humildad. Pero vamos viendo primero el requerimiento de la humildad que Dios hace en el servicio para Él. En Hechos capítulo 6, versos del 1 al 4, pues encontramos algo que está muy relacionado con esto. Hechos 6, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Había en el contexto de este pasaje, la iglesia estaba creciendo, se predicaba la palabra de Dios, y resulta que hubo murmuración, dice la palabra, de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo quejas ahí a causa de que solamente la gente hebrea era atendida, y la gente griega que ya era nacida de nuevo no estaban siendo atendidos como ellos requerían. Entonces estuvo habiendo ahí un pleito entre los hermanitos por esta situación. Entonces los apóstoles, los discípulos que habían estado con Jesús, dice que convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el verso 3 de Hechos 6 dice:
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí hay una situación, los apóstoles con dones extraordinarios y predicando la palabra de Dios enfrentan una dificultad. La iglesia disfrutaba de un tiempo de unción, de cosas gloriosas, pero también paralelamente siempre se manifiestan cierto tipo de dificultades, de quejas y descuidos en este contexto. Y esto nos hace entender que la iglesia no es perfecta, no es 100% perfecta aún hasta que Cristo venga y nos glorifique y nos cambie totalmente. Pero sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está en crecimiento y está siendo perfeccionada por el Señor. Amén. Entonces ahí estaba la situación. Y ellos dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la predicación de la palabra, la administración, y ese es nuestro llamado por estar atendiendo a las mesas. Y ellos crearon una estructura para solucionar el problema, bajo la dirección del Espíritu Santo, cómo tenían que hacer para que se solucionara este problema y tanto las personas griegas como las hebreas fueran atendidas todas de la misma forma. Y sobre todas hubiera una atención conjunta. Y entonces la dirección del Espíritu fue: busquen hermanos entre vosotros, varones de buen testimonio. Varones de buen testimonio. Esta palabra testimonio aquí, su significado es gente de buena reputación, gente fiel, gente de confianza. Porque para servir a Dios, iglesia, no es que porque hay necesidad cualquiera entra a servir a Dios. En la iglesia no, por lo menos no debe ser así. Y si ha sido así por alguna razón, eso hay que cambiarlo. Hay cosas que en el proceso y en el crecimiento hay que cambiar. A veces en la iglesia, en la visión de las iglesias que trabajan entrenando líderes y sirviendo a Dios, dando la oportunidad de que gente tenga bajo su influencia y su cuidado a otras personas, a veces en esa visión hay necesidad de que más gente venga, se está convirtiendo las personas y necesitamos ayuda. Y a veces en esa necesidad que hay, al que más está a la mano porque tiene el deseo de servir a Dios, pensamos que es suficiente. Ahora, el deseo está bueno, pero no es lo único, no es suficiente. Para servir a Dios necesitamos buen testimonio. Digan buen testimonio. Ahora, aquí no estamos hablando de alguien que tiene que salir, predicar la palabra de Dios y que él tiene que ser de buen testimonio porque es un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol. No, estamos hablando de un servicio que a la gente le parecería mínimo y que cualquiera puede hacerlo. Pero ese no es el contexto en la iglesia, no es así conforme lo que Dios quiere. En la iglesia, hasta para agarrar una escoba y limpiar hay que ser de buen testimonio. Hasta para que te encarguen una franela y limpiar una silla y cargar una silla, tienes que ser de buen testimonio. Los que tienen que servir las mesas, limpiar baños, limpiar, tirar escoba, hacer las cosas prácticas que se tienen que hacer, deben de ser de buen testimonio. Esto no es un invento de hoy día. Esto no es una proclamación pastoral. Es la sabiduría de Dios. Es el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Busquen personas de buen testimonio, de buena reputación, fieles, dignos de confianza. Y si por alguna razón, hermanos, como les digo, la necesidad que a veces tenemos, y hablo específicamente en la visión, que todas las iglesias que trabajan con células a veces enfrentan este problema de que hay necesidad de líderes, como llamamos, o de servidores, como hoy estamos tratando el asunto. Entonces el que está más a la mano y quiere, ya, métase a servir. Recuerden que tiene que ser gente de buen testimonio. No cualquiera puede servir a Dios, ni siquiera agarrando una escoba, ni siquiera limpiando el baño, ni siquiera limpiando sillas, cargando sillas, lo que se quiera. Porque es para Dios. No es para el pastor, no es para vanagloriarnos nosotros. Lo que lo hacemos es para el Señor. Todo lo que hagamos, dice la Escritura, hay que hacerlo como para Dios, no como para los hombres. Por eso hay este requerimiento, que quien sirve a Dios, aún para servir a las mesas o aún para hacer el trabajo, diríamos, más insignificante, tiene que ser de buen testimonio, buena reputación, fiel y de confianza.
Si por las cosas de la vida, del destino y a veces de la inmadurez en la cual a veces pasamos en el proceso de crecer, alguien está ocupando un liderazgo y se da cuenta que no está teniendo buen testimonio, debe de cambiar. Algún día no, ya es el tiempo de cambiar. Porque si no, no estamos dando buen testimonio ni honrando a Dios y vamos a hacer piedras de tropiezo, pues más bien. Por eso la Escritura dice buen testimonio, buena reputación, gente de confianza, gente que no solo pueda hacer algo, sino que su corazón para hacerlo esté bien, su corazón, su testimonio también para Dios esté correcto. Entonces, iglesia, el énfasis, la idea de todo lo que estamos viendo aquí es la importancia del carácter para servir a Dios. La gente tiene que ser llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, no es cuestión de gente que pueda hacer las cosas, sino que esté dispuesta a ser llena del Espíritu Santo para hacerlo. Porque si no, lo va a hacer en la carne. Su motivación no va a ser espiritual. Como les digo, el cuerpo siempre, mientras está sano, está listo para la acción, para ir de acá para allá, moverse, participar. Y cuando somos jóvenes, mucho más estamos llamados a la acción, ¿verdad? Somos activos. Pero esto es importante, considerarlo, porque Dios nos enseña así, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, teniendo la llenura del Espíritu y la sabiduría de Dios por esa llenura del Espíritu, vamos a hacer las cosas agradablemente a Dios. No lo vamos a hacer en la carne, sino en el Espíritu. Y eso va a terminar siendo agradable a Dios. Llenos del Espíritu. Hay que pasar tiempo. Hay que darle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que está lista, y siempre lista para ayudarnos, para llenarnos, para darnos sabiduría y poder. Mayormente la gente no va a pasar tiempo con el Espíritu Santo, prefiere ir a la acción así rápido. Pero todo tiene su tiempo, y el primer tiempo tiene que ser tiempo de comunión, tiempo de presencia con Dios, con el Espíritu, con Jesucristo, compartir. Llenarnos del poder del Espíritu Santo, de su sabiduría. Que esa presencia del Espíritu y ese trato del Espíritu trabaje con esas cosas que no están bien adentro. Como dice el dicho que oímos siempre en el contexto de la iglesia: Espíritu Santo, quema todo eso malo, quema todo eso feo que hay ahí adentro. Es verdad. El poder del Espíritu, la gloria del Espíritu puede ayudar y quemar la paja, pues llamémosle así de alguna manera, conforme a la palabra, quemar eso, las cosas malas, y ayudarnos a tener un corazón correcto, un corazón bueno, un corazón que agrade a Dios para un servicio que también muestre las mismas cosas, para ser humildes en el servicio. Y es la palabra de Dios la que hace esta relación. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, ahí entra la manifestación de la humildad. Para servir a Dios hay que ser humildes, hay que ser llenos del Espíritu, conforme nos muestra Hechos 6. Y el ser llenos del Espíritu tiene la manifestación de la humildad. Y esto lo podemos ver sencillamente en las mismas Escrituras. Entonces, iglesia, hay que asegurarnos que la gente que sirve sea gente en la cual Dios ha trabajado y hay un fundamento fuerte del ser antes del hacer. ¿Es importante el hacer? Sí, pero más importante y primero es el ser. Que haya humildad para que puedas servir a Dios agradablemente y tu servicio sea eficaz y tu servicio también sea pues recompensado, galardonado, y no tengas desagradables sorpresas en el tribunal de Cristo. Porque sabido es, y hemos predicado muchas veces, que cuando estemos en el tribunal de Cristo y recibamos los galardones que tenemos que recibir por el servicio a Dios, hay muchas obras que fueron hechas con mala motivación que van a ser quemadas, que delante del Señor son solo obras de madera, heno y hojarasca. Obras se hicieron, acciones, de repente fueron reconocidas, aplaudidas, pero con Dios no pasan.
Dios no las acepta porque no fueron hechas con el corazón correcto. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que esas obras serán quemadas, obras de madera, heno y hojarasca. Tenemos que hacer que nuestras obras sean como el oro, la plata y la piedra preciosa, que el fuego las prueba pero no las quema y son aprobadas delante del Señor. Entonces, para esto es muy importante la motivación, el carácter, el ser antes que el hacer. Cuando uno tiene la oportunidad de servir sin estar listo, sin que su corazón esté realmente ordenado con humildad y sea un corazón guardado y cuidado para el servicio y la gloria de Dios, entonces esto es peligroso, porque la persona que sirve en una posición así puede envanecerse, puede permitir el orgullo, porque dice, bueno, me necesitan para estar aquí, hay necesidad y yo puedo encajar ahí. Él todavía no, su corazón no ha pasado por el tiempo de preparación, de oír acerca de la humildad, de las actitudes, del corazón correcto. Pero por necesidad resulta que lo llaman al servicio. Entonces esta persona puede ser una persona que es inducida al orgullo. Esta persona por esa oportunidad está siendo inducida al error. Puede levantarse algo peligroso. Y si no hay un fundamento en su corazón, no va a poder soportar la carga y en cualquier momento va a ser de mal testimonio. Se va a venir abajo el servicio que esa persona hace. Va a afectar a otras personas, su vida misma va a ser afectada. Porque si da mal testimonio, entonces obviamente en el trabajo de la iglesia, en el liderazgo, estamos cuidando que si quien no está andando con buen testimonio, sencillamente no está capacitado todavía para servir a Dios. Entonces tiene que dejar de servir a Dios. No lo vamos a expulsar, no vamos a hacer leña del árbol caído, no lo vamos a mirar mal, pero si se trata de servir a Dios, vamos a ser selectivos. Gracias, hermana Mati, por su amén. Solo la hermana Mati está congregando hoy día. Bueno, es para toda la iglesia la palabra de Dios. Hay que ser selectivos en este asunto de la gente que sirva a Dios. No es solo por necesidad, pero hay que ser selectivos. Vamos a establecer la relación del Espíritu Santo con la humildad, de ser llenos y manifestar en nuestra vida humildad, siendo llenos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, vayamos por ahí. Gálatas 5, 22, 23. Les leo la Nueva Versión Internacional, porque ahí se utiliza la palabra humildad. Yo estuve chequeando ahí otras traducciones bíblicas y también utilizan, en vez de mansedumbre del verso 23, utilizan la palabra humildad. Dice así Gálatas 5, 22, 23, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dice, humildad. Y luego dice, y dominio propio. No hay ley que se condene, o no hay ley que condene estas cosas. Así traduce la Nueva Versión Internacional. También la palabra de Dios para todos, la Nueva Biblia Viva, la traducción del lenguaje actual. Todas estas versiones traducen humildad. El término original es prautes. Y aquí humildad, prautes, significa apacibilidad. Ser gente de trato agradable, calmado, sereno, pacífico. Una persona humilde, hermanos, en este contexto de Gálatas 5, 22, 23, que manifiesta como fruto del Espíritu la humildad, es una persona apacible, una persona de paz, es una persona de trato agradable, calmado, sereno, que siempre está buscando no el pleito, no la pendencia, está buscando la paz. No quiere decir que sea de carácter débil. No quiere decir que sea una persona que no le gusta confrontar. No tiene carácter débil. Es confrontativa, pero lo hace con serenidad, apuntando a la paz. No a la guerra, no al pleito, no a la discusión, sino a la paz.
Tú puedes ser firme y puedes ser una persona que Dios usa con firmeza para exhortar y terminar si tu corazón está bien y haces las cosas lleno del Espíritu, llevando a las personas a la paz y no al pleito ni a la contienda. Y ser humilde tiene que ver con esto. Ser gente apacible, de trato agradable, calmado, sereno, pacífico. Prautes es el término griego que tiene este significado. Entonces aquí el fruto del Espíritu es la humildad. Ahora hay una discusión que si es el Espíritu humano, que si es el Espíritu Santo, y no tenemos que estar pleiteando por esto. El Espíritu Santo está dentro de ti. Él trabaja desde tu espíritu. Y yo creo que hay un trabajo corporativo, un trabajo de unidad entre el Espíritu Santo a través de tu espíritu para manifestar este fruto del Espíritu. Entonces no necesitamos discutir que si es el Espíritu o es tu espíritu. El Espíritu Santo está dentro de ti, Él es tu ayudador, Él produce el querer como el hacer y seguramente Él te está ayudando para evidenciar ese fruto. Y la humildad no procede de ti, sino del Espíritu Santo que está dentro de ti y Él te ayuda para ser humilde. Entonces entendamos esto, ser humildes, prautes, está relacionado con que trates agradablemente, con calma, con serenidad y llevando a las personas hacia la paz. No a la contienda ni al pleito. Entonces, el buen testimonio y el estar llenos del Espíritu Santo queda evidenciado aquí por lo que dice Gálatas 5, el verso 23, queda evidenciado por un carácter humilde. Cuando tú eres humilde, das buen testimonio, muestras buena reputación, manifiestas que estás siendo continuamente lleno del Espíritu Santo, que pasas tiempo orando, que pasas tiempo en la presencia de Dios. Ustedes ya saben, y yo lo sé por práctica, que cuando estás en comunión con Dios puedes andar espiritualmente. Cuando dejas de tener comunión con Dios, vienes a la iglesia, puedes estar sirviendo, pero lo haces en la carne. Te enojas rápido, pleiteas rápido, discutes rápido, y todo eso es por no estar en la presencia de Dios. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, más el conocimiento de la palabra y el trabajo de la palabra y estar en la presencia de Dios, nos ayudan a caminar espiritualmente. Y si tu carne quiere salirse, tú tomas control con la ayuda del Espíritu y haces las cosas como debes de hacer. Amén. Entonces se requiere que seamos humildes, manifestemos humildad cuando servimos a Dios. Aún en el cielo lo reconocen esto, esa orden de ángeles llamados serafines reconocen la importancia de la humildad. De ellos podemos aprender. En el cielo se requiere también la humildad. Y la Biblia habla de serafines que estaban delante del Señor, que tenían 6 alas, recuerdan eso, está en Isaías capítulo 6, y dice que con 2 de sus alas cubrían su rostro, con las otras 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Tenían 6 alas, pero 4 de ellas eran usadas ilustrativamente para ilustrar lo que es la humildad. Cubrían su rostro, cubrían sus pies, estaban en una actitud de postración delante de Dios, manifestando sumisión, humildad a Dios. Y solamente 2 de sus alas eran las que ellos usaban para volar. Y mientras volaban de un lado al otro, iban diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero 4 alas para manifestar humildad, 2 alas para la acción, para volar. Esto nos habla que hay un tiempo muy importante que hay que pasar delante de Dios siendo llenos del Espíritu Santo antes de servir a Dios. Y este es el equilibrio, 4 contra 2. Es por decir 4 minutos, solo por decir como ilustración, que es muy poquito. Mejor pongámosle 40 minutos en comunión con el Espíritu, 20 minutos en el servicio activo, yendo de acá para allá haciendo la obra. Pero hoy es al revés, pasas horas a veces en la acción y nada en la comunión. Pero es al revés. Este es el equilibrio correcto. Porque para servir a Dios en la predicación o servir a Dios en ayudar a las mesas, en las cosas que tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia, la preparación para los cultos, para hacer ese servicio,
Hay que estar con un corazón humilde, afectado por la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo. Entonces eso va a traer como resultado un corazón que agrada al Señor. 4 alas usaban los serafines para la adoración y 2 para la energía activa. Entonces aprendamos de ellos también para servir mejor a Dios. Y sirves mejor a Dios cuando eres reverente y estás en su presencia. Y cuando la adoración a Dios es tu mayor prioridad. Como hemos dicho, antes de la obra del Señor, el Señor de la obra. Porque a veces nos vamos y nos mandamos con todo a la obra del Señor, pero no le damos tiempo al Señor de la obra. Entonces ahí está el punto. Primero tiene que ser lo primero, el Señor de la obra. Después la obra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que ser humildes, porque el que no es humilde siempre va a acabar mal. Su servicio se va a desbarrancar en cualquier momento porque no tiene el fundamento de la humildad. ¿Recuerdan ustedes que Satanás le sirvió a Dios? Antes de ser Satanás fue Lucifer, luz bella, el ángel más hermoso, y estaba en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿terminó su carrera en la presencia de Dios el diablo? ¿Qué pasó? Fue orgulloso, fue soberbio, lo que quiere decir que no fue humilde. Quiso ser como Dios más que Dios. Cuando no hay humildad, cualquier momento se desbarranca tu servicio. No lo acabas, te quedas en medio camino. Y Dios no nos llamó a eso. Juan capítulo 13, servir hasta el fin. De comienzo a fin. Comenzamos sirviendo, una vez que nacemos de nuevo, nos mantenemos sirviendo y terminamos sirviéndole al Señor. Amén, iglesia. ¿Qué es la humildad? Es esa actitud contrapuesta al orgullo, a la soberbia. Ya hemos visto el significado de prautes, el término original en el griego. Uno de los términos, porque hay otros que quizás mencionemos. Pero ¿qué es la humildad? Es una actitud cristiana contrapuesta al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. No es debilidad, no es tener nosotros eso que está dentro de nosotros, una autoimagen incorrecta o débil. No, eso no es ser humilde. No, el ser humilde se contrapone al orgullo, a la soberbia y a la arrogancia, pero no es debilidad ni autoimagen correcta de quien tú eres. Tú eres hijo de Dios. Tú sabes quién eres, qué es lo que tienes, qué es tu llamado, en qué se sustenta lo que Dios te llamó para que hagas. Entonces no se trata de que ser humildes es ser débiles. La humildad es una disposición mental igualita a la de Cristo. Porque el término humildad también en otros contextos significa humildad de pensamiento. Pensar como Cristo, eso es ser humildes. Tener los mismos pensamientos que Cristo tenía, eso es ser humildes. Y hay una palabra que luego se las digo que tiene que ver y está relacionada con esto. La humildad reconoce que Dios es más sabio que uno mismo. Reconoce el lugar de sujeción que tenemos que guardar a Dios, que Él está por encima de nosotros. Y nosotros no tenemos que actuar con orgullo como que, sí, la palabra de Dios dice pero, y recuerda que ese pero es, cuando tú pones un pero a la palabra de Dios, es una señal de orgullo, de arrogancia, de que tú piensas mejor que lo que la palabra de Dios dice. Sí, yo estoy de acuerdo, la palabra de Dios dice pero, ya le mandaste el pero, arruinaste el asunto. Uno tiene que decir, Dios lo dice, no lo entiendo, así no es, no me parece, no me siento bien, pero si Dios lo dice, amén. Ya está, así es. Ahí vas a actuar correctamente. Le pones el pero, ya fuiste. Porque el pero está demostrando que lo que tú dices o que lo que tú piensas o lo que a ti te parece está mejor que lo que Dios dice. No le pongan peros a la palabra de Dios. Pónganle muchos amenes, amén a la palabra. Pero no le pongas peros a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Esta actitud que se contrapone al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, le agrada sin duda al corazón del Padre. La humildad reconoce su lugar de sujeción a Dios y a su palabra.
La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. El humilde no está buscando controlar a la gente, no está buscando dominar a sus semejantes, sino que el humilde aprende a dar valor a las personas por encima de sí mismo. Una persona humilde puede tener muchos títulos, puede tener dinero y posición, pero si es humilde, cuando ve a un desposeído que necesita ayuda, a un ciego que necesita cruzar una calle o a un cojo que necesita cruzar una calle, esta persona que tiene títulos y que es muy capaz en el término académico y que tiene posición y dinero, entonces no tiene ningún problema para ocupar su tiempo, invertir su tiempo en ayudar a ese ciego, a ese cojo, a esa persona que está en necesidad, para pasarlo de un lugar a otro. Y ahí está demostrando humildad, que no le importa mucho lo que él es a sí mismo, le importa la necesidad que tiene esa persona, y demuestra humildad. Aún puede estar en su carro y dejar su carro y estacionarlo por ahí y ayudar a la persona que está necesitando. Se llama humildad. Eso es agradable a Dios. Eso demuestra un corazón humilde. Esto lo aprendemos en un sentido de los ángeles, como hemos visto, de los serafines, con sus 6 alas, 4 para demostrar humildad y 2 para la acción. Pero Jesús es nuestro más grande ejemplo de humildad. Jesús nos dice: lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Así es que hemos hablado el domingo de que hay que tener un corazón bueno para servir a Dios. ¿Cuál es la característica que hoy Dios nos está hablando de un corazón bueno? Humildad. Hay que ser mansos y humildes de corazón. Aquí el término humilde, en el contexto en el que habló Jesús, soy manso y humilde, es tapeinos, que significa me humillo en una circunstancia o en una condición. El ejemplo que les di hace un ratito de una persona inteligente, académica, con dinero, que deja su posición y va a ayudar a un desposeído. Eso es mostrar humildad. Tapeinos o tapeinos. Entonces Jesús es quien nos enseña, y de Jesús podemos aprender, porque Él dijo: aprendan de mí. Yo no te digo que aprendas de mí, aunque algunas cosas que haga estén en línea con la palabra y te inspiren. Yo te digo: aprende de Jesús la humildad. Y podemos inspirarnos unos a otros, pero hay que aprender del Maestro. Jesús es Señor y Él es Maestro. Sigue siendo el más grande Maestro que jamás existirá, el Señor Jesucristo. Y su Espíritu está en nosotros, guiándonos a toda la verdad. Entonces aprendamos de Él. Y hay una repercusión, hay un resultado cuando uno aprende de Jesús a ser manso y humilde. ¿Cuál es el resultado? Reposo, paz, tranquilidad. Cuando uno se sujeta a Dios, se somete a la dirección de Dios, deja de lado su propia opinión, es una persona que piensa como Jesús, es una persona amable, afable, que le gusta compartir con la gente, y aunque tenga que exhortarla, confortarla, lo hace de la mejor manera y los lleva a la paz siempre, no a la pendencia, al pleito o al enojo. Es una persona humilde, es una persona que va a alcanzar y va a hallar el descanso para su alma. Hoy hay una enfermedad que está de moda ya hace muchos años, que es el estrés. Según los entendidos en la materia, los científicos, los médicos, opinan acerca de que este estrés es la enfermedad que más está dañando la vida de la gente y ya está cortando la vida de las personas. El estrés. Las almas están alborotadas, las almas están descontroladas, las almas están viviendo por pensamientos equivocados, las almas están con sentimientos contrarios al plan de Dios y viviendo por esos sentimientos porque no conocen la voluntad de Dios. Entonces finalmente llegan a un punto de estrés que les quita toda tranquilidad, los enferma, los agobia y hasta puede quitarles la vida. Pero cuando uno es manso y humilde y aprende de Jesús, entonces hay un resultado totalmente opuesto. Se llama descanso para tu alma. ¿Quieres estar reposado?
¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres vivir en paz con Dios, contigo mismo y con los demás? Y ellos quieren también vivir en paz contigo, pero tu asunto es mejor con Dios y contigo mismo. ¿Quieres vivir en paz? Entonces sé una persona humilde. La persona humilde siempre tiene esta respuesta en su vida, este resultado: descanso para su alma. Así es que si hay alguno o alguna alborotada en su alma, ya saben qué hay que hacer. Hay que ser humildes y hay que servir a Dios bajo esta preciosa virtud que se llama la humildad. Él nos dijo que aprendamos de Él. Los discípulos o seguidores de Jesús tenemos que aprender de Él. Y Jesús dice: vengan a mí. Entonces aquí tenemos otra clave: hay que estar con Jesús. No te estoy diciendo que Jesús no está contigo. Él está contigo por su Espíritu, pero tú tienes que estar con Él también. Separados de mí nada pueden hacer. Hay que estar en su presencia, hay que tener comunión con Jesús. Dice la palabra: nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces pasemos tiempo con nuestro gran sumo sacerdote, con nuestro Señor Jesucristo. Amémosle, adorémosle, pasemos tiempo hablándole, agradeciéndole. Vengan a mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. No aprendes a larga distancia, no aprendes por correspondencia. Aprendemos estando con Él, mirándole a Él, compartiendo con Él, obedeciéndole a Él. Así aprendemos. Entonces seamos llenos del Espíritu, pasemos tiempo con Jesús. Y esto va a producir en nosotros la humildad que se requiere para servir al Señor. Y la palabra que estamos recibiendo se van a unir y van a trabajar juntos en favor de un corazón humilde para servir eficazmente a nuestro Dios. Termino con Filipenses capítulo 2 versos 3 al 8. Este pasaje súper conocido dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2 versos del 3 al 8. Y quiero leerles la traducción de la palabra de Dios para todos. Filipenses 2 del 3 al 8. La palabra de Dios para todos nos dice así: no hagan nada por rivalidad ni orgullo, por contienda o vanagloria, dice Reina Valera. Pero la palabra de Dios para todos dice: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Dice: sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Dice consideren, no dice que todos son más importantes que tú, no. Dice que tú consideres, en una señal de humildad, a los demás más importantes que tú mismo. Y que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Eso es humildad. Piensen y actúen como Jesucristo. Jesús nos dijo: vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Piensen y actúen como Jesucristo. Pensando y actuando como Jesucristo, somos humildes. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como hombre. El verso 8 de esta traducción Palabra de Dios para Todos dice así: se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Tremendo ejemplo de humildad, de humillación del Señor Jesucristo. Él sirvió de principio a fin al propósito del Padre, cumplió con el propósito del Padre. Iglesia, hoy nosotros somos representantes de Dios en la tierra. No te olvides, tú y yo, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y como cuerpo de Cristo estamos llamados a exhibir las virtudes de Jesucristo. Una de estas está tratando Dios con nosotros hoy día, se llama humildad. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Él exhibió la humildad. Hoy el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida continuamente para manifestar la humildad. Hoy estar en la presencia del Señor y recibiendo esta palabra, tomándola como palabra de Dios,
Todo se va a fundir en una sola cosa para ayudarnos a manifestar un corazón humilde delante del Señor. La palabra, la comunión con el Espíritu, con Jesucristo, con nuestro Padre. Y esta palabra que estamos recibiendo con buen corazón harán uno solo, un propósito para que nosotros podamos servir humildemente al Señor. Y nuestro servicio sea agradable, y nuestro servicio sea reconocido, y nuestro servicio sea recibido delante de nuestro Dios. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Aprendieron algo esta tarde? ¿Están agradecidos a Dios? Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias y te damos a ti el honor y la gloria. Y gracias por tu sabiduría, Padre, que depositas en nuestro corazón continuamente y específicamente lo que hoy nos has hablado. Eres tú perfeccionando nuestra vida, eres tú ayudándonos, eres tú dirigiéndonos, eres tú diciéndonos a cada uno de nosotros qué servicio te agrada y cómo tiene que estar nuestro corazón para servirte. Y hoy nos has dicho, hoy nos has hablado